Ok, ya inició. Bueno, ya, el primer tema entonces es el de... ok, es sobre el origen de la vida, evolución de la célula. ¿Qué había en este tema? Bueno, tenemos el origen de la vida, que son teorías. Luego tenemos la evolución de las células, que también va a haber teorías. La organización de la célula en procariota y eucariota y las partes de la célula dependiendo qué tipo de célula sea. Serán los objetivos de aquella vez. Ya. Vamos a ver las teorías del origen de la vida. Y habíamos puesto una lista de teorías que se presenta en su teoría, en su clase de teoría. Entonces, ¿se acuerdan qué era el creacionismo? ¿Qué nos decía esta teoría? Sí, Sí, Camila. ujú, que básicamente todo fue creado por Dios, ¿no? Es más que todo la teoría que se relaciona con lo que dice la Biblia. O Ujú. sea, es la teoría no científica. Exacto, ¿no? O sea, y en esta teoría nos hablan de un creador, un ente superior que ha creado todo y no se sigue ningún orden científico ni ninguna evolución. Muy bien, esa es la del creacionismo. Luego tenemos la de generación espontánea. ¿Alguien se acuerda de esta teoría? ¿A qué les, por lógica, qué puede ser? Generación espontánea. Sí, participen nomás, no es necesario que levanten la mano. Que la vida surgió por espontáneamente, claro, por Ujú. una materia inerte. Ajá, la palabra clave aquí es que surgió de una materia inerte, ¿no? No había nada con vida y se generó automáticamente la vida. ¿Y por qué decían que pasaba esto? ¿Qué habían notado para tener esta teoría? ¿O qué habían visto en una experimentación, tal vez? ¿De dónde salió esta idea? Que se descomponía algo, me acuerdo. Ujú, que, por ejemplo, si ustedes dejaban un pedazo de carne, ¿no? A la intemperie, que ya está muerto, porque ya el animal ya murió, entre unas horas o tal vez en un día van a notar que se están empezando a salir de este pedazo de carne gusanos. Los gusanos están vivos, entonces decían, de esta materia inerte, pasando un periodo, se está produciendo vida sin que haya ninguna acción sobre él, o sea, digamos una acción humana sobre él. Nadie ha hecho nada para que de ahí salga vida. Pero luego esta teoría ya fue rebatida porque en realidad no es que salen de la nada los gusanos, sino que las moscas se acercaban, a- atraídas por el olor de la carne pudriéndose, se acercaban y dejaban ahí sus huevecillos. Y al cabo de unas horas, de estos huevecillos salían los gusanitos de las moscas. Entonces ahí empezaron a rebatir esta teoría. Luego tenemos la teoría de la biogénesis. ¿Se acuerdan de qué iba esta teoría? Bueno, la teoría de biogénesis sirve como también en contra de la teoría espontánea, ya que habla de que una vida no puede surgir si es que no hubo otra vida antes. Y uno que logró comprobarla fue Louis Pasteur con el experimento de la sopa y el cuello de cisne, o algo así era. Ujú. Sí, perfecto. Esta es la teoría que rebate la anterior, ¿no? Aquí lo que dijeron es que no es que se produzca la vida de una materia inerte, sino que tiene que producirse necesariamente de otra vida. Y para eso se realizaron experimentos como la que mencionó su compañero de Luis Pastor. Perfecto. Luego tenemos la teoría de la panspermia. ¿Se acuerdan de esta teoría? Siempre preguntan sobre esta teoría. Algo de esta teoría siempre preguntan. De que, por así decirlo, Esa la teoría vida. decía que la vida provenía de otro planeta o del espacio. Ujú. ¿Por qué decían esto? ¿Cuál fue su evidencia, no? Porque estas ya son teorías un poquito más elaboradas, más científicas. Porque en un meteorito que encontraron pudieron ver organismos como células y también algunas proteínas.
Ujú. Exacto, entonces cuando ellos tuvieron esta teoría, habían encontrado un meteorito que había caído sobre la Tierra y cuando lo estudiaron habían encontrado moléculas, como moléculas grandes como proteínas, minerales, carbohidratos. Entonces habían dicho, estas moléculas son fundadoras de la vida, ¿no? Porque si nosotros tratamos de concebir molecularmente a una persona que está viva, o un animal que está vivo, una planta que está vivo, está formado por moléculas. Entonces decían, de aquí provenían estas moléculas de la parte externa, o sea, venía del espacio. Pero, ¿qué era que esta teoría no podía explicar en sí? La teoría no podía explicar el origen de la vida porque simplemente estaba diciendo que se transportaba, ¿no? Pues, digamos, los insumos que producen la vida solamente se transportaban del exterior a nuestro planeta, pero no respondía a la pregunta ¿y cómo se origina la vida? O sea, ¿cómo se originaron esas moléculas que dan vida, por ejemplo? ¿No? Esa es su principal crítica. Luego tenemos el origen químico de la vida. ¿Se acuerdan de qué iba? Mm, Así, de la formación de los conservados que dieron origen a los protobiontes. Ok. Había alguien más, creo que estaba queriendo hablar. Que la vida se generó por el caldo primitivo, por toda esa atmósfera, los componentes que estaban en la nube. También influyeron los volcanes. Ajá, sí, están bien. En esta teoría del origen químico, estábamos en una atmósfera primitiva. Ay, siempre digo que voy a poner la cámara. Estábamos en una atmósfera primitiva y en esta atmósfera primitiva que había, no había todavía vida por decirlo, pero estaban los elementos necesarios. Por ejemplo, teníamos actividad volcánica, teníamos nitrógeno, teníamos otros gases, pero no habían los componentes necesarios para la vida, hasta que se realizaron diferentes fenómenos de ese momento, digamos fenómenos meteorológicos, que hicieron que empezara a producirse, se bajaron estos elementos a la superficie del agua, entraron en contacto y se empezaba a generar la vida, simplemente lo que había en la Tierra primitiva. Ahora, cómo esta teoría ganó un poco más de fuerza fue cuando hicieron el experimento, pusieron los elementos, digamos que se creen que habían estado en la Tierra primitiva, se pusieron en una especie de, bueno, en un experimento, en una especie de tubo, se pusieron todos estos elementos y dejó que pasase lo que lo que ellos pensaban que había ocurrido, ¿no? Que bajaran estos elementos a nivel del agua, que se produciera la radiación proveniente del Sol que a ellos habían puesto de otra manera, claro, porque no, no es exactamente igual el experimento, pero que originaron que se pudiera empezar a concebir microorganismos o pequeñas especies con vida y pudieron darle mayor relevancia a esta teoría, ¿no? Más o menos como si esto sí hubiera sido comprobada, ¿no? Como las demás que han sufrido experimentaciones. ¿Y la endosimbiótica de qué trataba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de su mayor exponente, bueno, la creadora? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar o se fue el audio? ¿Me escuchó? La creadora fue Lynn Margulis. Ajá. ¿Y qué? Ella explicó el origen de la célula animal y vegetal, más que nada por las imaginaciones que se dio en la célula. Ujú. Sí, no, Y bueno, ajá, la primi- se unieron las para generar mitocondrias y después bacterias fotosintéticas, y ahí fue donde se separaron. claro, en la teoría de Lee Margulis, ella planteaba
que en un principio nosotros teníamos una célula primitiva, ¿no? Que es similar a las células procariotas, ¿no? Que es la más primitiva. Y digamos que esta célula estaba tranquila viviendo y luego se encontró, quiso comerse a otra célula similar. Pero al momento en que pasaba esto, como una fagocitosis, ¿no? En que pasaba esto que se estaba comiendo, no logró descomponer a la otra célula y la otra célula dentro de ella empezó a formar parte de ella y lo que nosotros podemos decir que esta célula o a qué nos hace recordar o por qué esta teoría tiene fuerza es porque esta célula se parece bastante a la mitocondria que hay en las células eucariotas y si nosotros sacamos a la mitocondria vamos a percibir que se parece bastante a una bacteria y la bacteria es una célula procariota. Entonces, es muy similar, tiene los mismos componentes de una célula procariota, pero está dentro de una eucariota. Entonces, es ahí como cuando la evidencia que tenía Lin de poder decir que así se había originado la vida, que era en verdad una endosimbiosis que había ocurrido entre las células que en ese momento estaban presentes. Entonces, teníamos una célula originaria, una célula primitiva que se comió a otra célula y ella lo evidencia teniendo a dos o teniendo dentro de una célula eucariota a este componente de la mitocondria en animales y a los de cloroplasto en vegetales, que se parecen bastante a procariotas. No, eso también puede ser que pregunten, a ver, de estas, ¿qué suelen preguntar de estas teorías? De estas teorías, ¿dónde está el punto? Ahí está. De estas teorías suelen preguntar panspermia, el origen químico, y endosimbiosis o endosimbiótica. Estas son las preguntas, ¿no? Acuérdense si tienen exponentes, por ejemplo, acá su mayor exponente, quiénes que tratan de decir estas teorías para poder, para poder resolver el examen. Igual he puesto una o dos preguntas sobre esto, creo, de los bancos que tengo. Todos los bancos que tengo se los voy a pasar para que ustedes puedan repasarlos. Deben tener juntas como 120 preguntas, son 3 o 4 bancos, 160 preguntas creo, para que puedan repasar solo del parcial. Bien, bueno, acá estas ya son las teorías, acá están los experimentos que hubieron. Muy bien, esa es panspermia, quimiosintética o biogénesis, endosimbiótica. No, ahí se puede ver cómo la mitocondria parece en verdad otro, una bacteria dentro de la célula, una célula procariota dentro de la célula. Ahora, las teorías de la evolución, que eran 3, y acabo de mostrárselas, pero a ver, ¿alguien se acuerda de las 3? Los nombres nada más. La teoría de Lamarck, teoría de Darwin y neodarwinismo. Muy bien, esas son las 3 teorías. ¿Y en qué se diferencian? ¿Se acuerdan en qué se diferenciaban? Lamarck tenía entendido que era uso y desuso. El darwinismo era, pues, el darwinismo es lo de selección natural. El neodarwinismo explicaba cuestión con la genética, o lo que no explicaba Darwin era la transmisión de los siguientes caracteres que se están dando. Muy bien, bastante resumido, bastante bien. Entonces, la teoría de Lamarck también la conocían como la teoría del transformismo. ¿Qué principios tenía esta teoría? Tenía básicamente 2, que era tendencia hacia la complejidad y la adaptación de un órgano va a depender del uso y de su desuso. Tendencia a la complejidad es que hay un aumento de complejidad al comparar las especies desde el inicio. Por ejemplo, si comparamos, no sé, especies muy primitivas del inicio y ponemos una especie de esta época, vamos a notar que hay diferencias, que esta especie de esta época se encuentra mejor adaptada, que tiene mejores características físicas que la anterior. Entonces él hablaba también por eso de una teoría de adaptación de uso y desuso de los órganos. Y él decía, si nosotros dejaríamos de utilizar un órgano, este órgano ya no sería primordial para nosotros, ¿no? Podríamos escindir de él y continuar con la vida. Y en un momento dado, las nuevas especies ya van a, digamos, nacer sin este órgano que nosotros le hemos desusado, porque no es necesario. Entonces a él esto le va a llamar la teoría de la evolución, que nuestra especie primero va a ir especializándose, se va a hacer más compleja
Y en algún momento, cuando nosotros ya no requiramos de ciertos órganos o de ciertas características, las vamos a ir perdiendo, ¿no? Y él hace aquí el experimento que está acá, ¿no? El experimento de la jirafa, o mejor dicho, la observación de la jirafa, ¿no? En un primer momento la jirafa tenía un cuello pequeño porque se alimentaba de la parte baja de los árboles, ¿no? De la parte de la copa, la parte inferior de la copa. Y de ahí comía. Pero en algún periodo de tiempo ya no había ahí comida, entonces él tenía o necesitaba alcanzar la parte más superior de las copas y el cuello necesitaba que se empiece a alargar. Y entonces él decía que la jirafa empezó con un cuello un poco más pequeño, por necesidad empezó a necesitar que fuera más largo y hasta la versión que conocemos ahora que tiene el cuello largo para alcanzar todo el árbol, ¿no? O sea, desde la parte inferior hasta la parte superior y no tener un problema de quedarse sin alimento. Y entonces, si nosotros vemos este primer ejemplar primitivo de la jirafa y este último ejemplar primitivo de la jirafa, vamos a notar de que ha habido un cambio. Pero si nosotros lo viésemos, digamos, hubiésemos estado desde el principio acá, ¿no? Con la jirafa, tal vez nunca lo hubiéramos notado, porque algo que vemos todos los días, el cambio, si es así minúsculo, no se nota tanto a la percepción. Pero si notamos una jirafa con cuello pequeño y luego nos presentan una jirafa con cuello largo, sí vamos a notar el cambio, ¿no? Entonces, esa era la teoría que tenía Lamarck. Y esos son los dos principios de Lamarck. Bueno, esta es la herencia de caracteres adquiridos también, que es de Lamarck, para tenerlo en cuenta, donde los nuevos caracteres se van a transmitir a la próxima generación. ¿No? Estos tres principios hay que considerarlos. Si les viene alguna pregunta con alguno de estos tres principios, es Lamarck. Luego tenemos al darwinismo. Y hay características del darwinismo también, ¿no? Ellos tienen elevada capacidad reproductiva, existe variabilidad de las especies y la selección natural, como mencionaron. Y en el neodarwinismo se le va a agregar a lo que hemos comentado también la parte genética. Esto es bastante simple. Continuemos ahora a la célula para hacer rápido y poder empezar con el banco. Bueno, acá están algunas características de la célula que ya después de haber visto varias partes hasta la clase 6 de la célula ya nos queda un poco más claros. Tal vez de acá recordar, en verdad de acá nunca he visto que pregunten, ¿no? Tal vez las partes de una célula procariota, tenerlas en cuenta, ¿no? La pared celular, que las tienen las procariotas, la membrana plasmática, tiene ribosomas, tiene citoplasma, veamos cómo es el núcleo, tiene o no tiene núcleo. ¿Las procariotas tienen o no tienen núcleo? No parecen de núcleo. Ajá, en su lugar tienen una especie de nucleoide, ¿no? Lo que ellos denominan, que es justo la parte donde está esparcido el material. Y acá tenemos una célula eucariota, ya con muchos más componentes. De hecho, es notoria la diferencia porque estos tienen varias organelas, ¿no? Porque si habláramos de la teoría de Lin, aquí está la procariota, que es parte de una sola eucariota. Entonces la eucariota va a ser más compleja. Primero porque tiene un núcleo definido, vamos a encontrar diferentes organelas, retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato Golgi, ¿qué más? Lisosomas, mitocondrias, entre otros. Membrana plasmática, pero lo que no tiene es pared celular, ¿no? A diferencia de la otra célula. Y bueno, acá podemos ver las diferencias básicas, sus representantes generalmente animales y vegetales eucariota, bacterias procariota. Según la teoría, me parece, no sé si le hayan cambiado en su clase, no sé si les han comentado, pero el virus no se considera un ser vivo, así que no va a estar en la clasificación. Si continúan con esa teoría que la teníamos el ciclo pasado, entonces igual tenganla presente. Luego aquí tenemos otras clasificaciones, solo presentan pared celular las vegetales, en cambio las procariotas todas van a tener pared celular. Poseen núcleo definido las eucariotas, no poseen núcleo las procariotas, organelos membranosos en la eucariota. Justo cuando vimos tráfico vesicular,
hemos hablado de los organelos membranosos, ¿no? Porque ellos, el tráfico se realiza por las membranas. Entonces, eso solo pasa en eucariotas, las procariotas no lo tienen. Y la información genética está dentro del núcleo, mientras que la información genética en una procariota está dispersa en todo el citoplasma en forma circular. Y esa, donde está esparcido, digamos, esa forma circular le dicen o le denominan nucleoide, porque no es un núcleo propiamente dicho. Pero sí pueden identificar dónde está el material genético. Luego, bueno, las partes que ya las hemos ido viendo, que hemos visto, a ver, ya hemos visto hasta ahora. Bueno, el sistema de membranas lo hemos visto en la clase pasada en tráfico. Membrana plasmática ya hemos visto, ahorita vamos a entrar a un poquito mayor detalle que en la imagen. El núcleo lo vamos a ver después de parcial, es el primer tema después de parcial. La mitocondria lo vimos en la clase 4 cuando hablábamos de la producción de energía de la célula. Retículo endoplasmático lo hemos visto en la clase pasada, aparato de Golgi también. Ribosomas lo vamos a ver es después parcial. Ribosomas los hemos visto también. Citoesqueleto también. Entonces, nos faltan algunas organelas y ya terminamos de ver todas las partes que tiene esta célula. Una célula eucariota, ¿no? A ver, vamos a pasar ahora a ver membrana plasmática. Así también de forma general. Tenía abierto. Así, acá está. Ya. Entonces ahora hablamos de la membrana plasmática. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué teníamos entendido de la membrana plasmática hasta ahora? ¿O qué características se acuerdan de la membrana plasmática? Todas las que se acuerdan pueden decir, no necesariamente lo que está acá. ¿Se acuerdan qué hacía la membrana? Ay, perdón. Que tiene dos tipos de membrana externa e interna. Y la externa es la que no es selectiva y la interna es la selectiva. Ya. Entonces, tiene dos membranas, ¿no? Una parte que da hacia afuera y la parte que da hacia adentro. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hace la membrana? Define los límites de la célula. Sí, define los límites de la célula. Si nosotros los vemos en un microscopio, no vamos a encontrar solo una célula, no vamos a encontrar varias células. ¿Y cómo definimos cuándo empieza una y termina la otra? Viendo sus membranas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hace la membrana? ¿O qué más podemos decir de la membrana plasmática o celular? ¿Se acuerdan de alguna característica adicional? De repente en esta Así imagen. que en la matriz se produce el ciclo de Krebs de la membrana. Más que todo el ciclo de Krebs está en la mitocondria. Pero en la membrana, ¿qué vimos la clase pasada, no? ¿Te acuerdan dónde pasaba la endocitosis y exocitosis? Pasaba en la membrana, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ponían las células por vía secretora regulada, se ponían acá abajo, las vesículas que iban a ser secretadas, y por vía continua simplemente eran expulsadas. ¿Por dónde se realiza? Por medio de por medio de la membrana, que se abre y se cierra. Una parte importante de la membrana es su composición. Cómo está compuesta por una bicapa fosfolipídica, o una bicapa lipídica también le dicen. ¿Y de qué está compuesta? Básicamente proteínas, lípidos y carbohidratos. Y acá nosotros podemos ver su composición. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el colesterol, que está acá inmerso. Que vamos a encontrar un glicolípido. Aquí, si se dan cuenta, está metidito. Que hay una proteína globular. Acá hay un canal. Por este canal que pasa hay una interacción, ¿no? Sale o entran moléculas. Que hay acá una proteína integral, está acá anclada la proteína.
Una proteína periférica porque no está en las dos capas, sino solo está en una. Está en una periferia de la membrana. Una proteína de superficie porque no está ni anclada a una periferia, sino está sobre la parte interna de la bicapa. Entonces le dicen proteína de superficie. Acá hay otra proteína integral, pero de otro tipo de estructura. Acá hay un carbohidrato. Acá están las cabezas hidrofílicas. ¿Se acuerdan si teníamos cabezas hidrofílicas, cómo eran las colas? Hidrofóbicas. Hidrofóbicas. Ujú. ¿Y qué significa hidrofílica? Que le gusta el agua o tiene atracción por el agua. Ujú. Una le gusta el agua y a la otra no le gusta el agua. Y al que le gusta el agua, o sea, las cabecitas que son hidrofílicas están en la parte externa de ambas capas de la bicapa, ¿no? Que están las cabecitas. Y las colitas se esconden porque a ellas no les gusta el agua, entonces ellas se van a esconder. Muy bien. ¿Y estas, qué son estos ganchitos? ¿Cuál es el nombre que tienen? Parecen unos ganchitos de pelo. ¿Cómo se llaman este componente? Fosfolípidos. Ujú. Por eso le dicen bicapa fosfolipídica, porque está compuesta de fosfolípidos. Bien. Bueno, acá están los componentes. Les dije que eran tres: lipídico, proteico y carbohidratos. El lipídico es el que hay en mayor abundancia en la membrana, tiene el 50% de ella, de la membrana es componente lipídico. ¿Qué vamos a encontrar? Fosfolípidos, glicolípidos y esteroles. Ahora, estas excepciones son importantes. No he visto que me hayan, o sea, a mí no me han preguntado, ni he visto en otro examen, me parece, pero por si acaso está acá. Gran parte de los lípidos de la membrana contienen un grupo fosfato, excepto estos dos, que es colesterol y glucolípidos. Bueno, acá está el fosfolípido ya mayor tamaño para poder observarlo. Acá está su cabecita, que es hidrofílica y está compuesto por un grupo fosfato y un grupo glicerol. Y acá está la parte de la cola, que es hidrofóbica. ¿Y qué vamos a encontrar? Ácido graso saturado y ácido graso insaturado. Ahora, la cabeza, que es hidrofílica, tiene carga polar. La cola, que es hidrofóbica, tiene carga no polar. Por si acaso, puede ser que pregunten. Acuérdense de esta relación: hidrofílica polar, hidrofóbica no polar. ¿Qué más? Una consulta. Los fosfolípidos sé que están formados por ácidos grasos, pero había algo que mientras más ácidos grasos, creo que reducía su velocidad o algo así. Claro, más adelante lo vamos a ver, pero sí, es parecido a lo que dices. Mientras más ácido graso, se va a volver menos soluble y va a tener un menor movimiento. O sea, se va a hacer más lento el movimiento porque no va a poder interactuar. Pero ahorita lo vamos a ver. A ver, asimetría de la membrana. ¿Por qué? Porque tiene dos hojas distintas. Esto han preguntado. Una propiedad de la membrana es su asimetría. ¿Ok? Tengan en cuenta que esto es una propiedad de la membrana. Únicamente de la membrana. No de toda la célula en sí, solo de la membrana. Ahí está, la fluidez de la membrana, que es lo que estabas preguntando. Ácidos grasos insaturados incrementa la fluidez. Ácidos grasos saturados disminuye la fluidez. Esa es la relación que deberían acordarse, por si acaso. Y los movimientos de los fosfolípidos que se pueden dar, básicamente van a ser 4, que es rotación, laterales, movimiento de flexión y movimiento flip-flop. Y acá los pueden ver en la imagen, ¿no? Rotaciones de uno con otro, simplemente interactúan. Flexión es otro movimiento, acá está, si se dan cuenta. Difusión lateral es que el movimiento es mayor, se van a ir de manera lateral. Y el flip-flop es el de arriba pasa abajo. O sea, es un movimiento que hay cambio un poquito más drástico que los demás, ¿no? El cambio es de arriba a abajo. Pero son los movimientos que puede haber de los fosfolípidos que están dentro de la membrana. Ahora, es importante el colesterol por las siguientes características que va a tener. ¿Qué hace el colesterol dentro de la membrana? Y lo hemos visto acá en la imagen.
Acá está el colesterol metido. Ahora, ¿cuál va a ser las consecuencias de que esté ahí metido? Va a ser que va a disminuir la fluidez de la membrana, va a dar rigidez a la membrana porque ha disminuido su fluidez. Entonces, la consecuencia es que la va a volver más rígida. Va a restringir el movimiento aleatorio de los fosfolípidos, impide que las colas de los fosfolípidos interactúen, porque aquí está, ¿no? Se dan cuenta, está acá metido justo donde están las colas y no va a permitir su interacción. Luego, evita temperaturas de transición bruscas, incrementa la estabilidad y disminuye la permeabilidad de la membrana. Permeabilidad de las membranas es cuando permitimos que accedan elementos externos hacia la membrana o al revés, porque como es una bicapa, de que de las células salgan elementos. Entonces disminuye esa interacción. A eso nos referimos con permeabilidad. Del colesterol han preguntado sus características y básicamente son estas. Luego tenemos la estructura en mosaico de la membrana y aquí es importante recordar proteínas intrínsecas, también recordadas como integrales, o proteínas extrínsecas o periféricas. Estas las vimos aquí. Las integrales, que están en ambas capas, y las periféricas, que solamente está acoplada en una capa. Ambas son proteínas. De repente así se entiende mejor, ¿no? Por ejemplo, acá están las integrales en esta imagen, que están en las dos capas. Y acá están las periféricas, que en estas imágenes están muy abajo, parecen más de superficie. Pero también deberían estar, en una parte seguro deberían estar incrustadas dentro de la membrana. Y mosaico porque si nosotros la vemos, ¿no? Parece un mosaico la membrana plasmática, ¿no? Donde le puedes añadir cosas, no sé si han visto un mosaico, donde le puedes añadir cositas y tiene esta forma que son producto de las cabecitas de los fosfolípidos. En partes. Ya, luego también hemos visto que la bicapa está conformada por proteínas en la membrana. ¿Y por qué son importantes las proteínas dentro de la membrana? Porque transportan las moléculas, hace el catálisis de las reacciones asociadas a la membrana, son el eslabón estructural que une al citoesqueleto a través de la membrana y son receptores de señales. 30% del genoma celular codifica proteínas en la membrana. Ok. ¿Qué es importante de esta parte? ¿Se acuerdan qué significa ser receptores de señales? ¿Se acuerdan? Cuando estuvimos viendo tráfico vesicular, ¿se acuerdan que hablábamos de unos receptores? Creo que era lo Eso es que para... el SRP que llamaban. No sé. Acuérdense de una antena de televisión, que es tu receptor, y la señal es, digamos, en ese caso que estábamos viendo, la proteína o el aminoácido que quieres recibir, la enzima que quieres recibir. Entonces, el receptor va a ser como unas antenas. No sé si en la imagen anterior está. A ver si hay receptores. No, pero digamos, el receptor es también una estructura que se va a colocar encima. Digamos que este sea un receptor, pero es muy parecido. ¿Ya? Este receptor está sobre la membrana, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Al momento que se emite una señal determinada de lo que necesite la célula, él va a atraer, digamos, que quiere atraer a una enzima o a un aminoácido o a una proteína, la quiere atraer. Entonces se va a activar. Este receptor solo funciona con solo un tipo de señal, por decirlo. Si queremos que interactúe con un tipo de proteína, es únicamente para esa proteína. Por eso cuando hablábamos del tráfico vesicular decíamos que eran receptores CRP porque solo las atraían ese tipo de moléculas. Si no pasaba esa molécula, el receptor no funcionaba. Solo cuando pasa esa molécula la atrae hacia él porque es un receptor y la molécula se queda con él.
Y esto es importante ¿para qué? Para la comunicación celular, porque las células no hablan entre ellas, entonces ellas lo que se emiten son señales, sobre todo las células que no están cerca, porque las células que están cerca tienen otras formas de comunicación también, que su propio roce puede generar comunicación. En cambio, si nosotros queremos que una neurona le mande una señal a un macrófago, no le va, no va a poder hacer por los roces, sino que simplemente se van a emitir las señales determinadas para ese tipo de célula. Y bueno, ya hablamos de las proteínas integrales periféricas. Bueno, las periféricas pueden ser enzimas y hormonas, tal vez para tenerlo en claro, y las integrales son los canales iónicos. Bueno, acá vemos la estructura, que básicamente son 4 formas, la primera, secundaria, terciaria y cuaternaria, donde se va haciendo más compleja la proteína. También hay carbohidratos en la membrana que son unidos a proteínas o lípidos mediante enlaces covalentes. Tienen el rol importante como receptores también y sirven como una barrera de protección. Ellos se van a encontrar en esta parte. Polisacáridos, glicoproteínas, glicolípidos están en la parte de afuera de la membrana, dándoles una barrera de protección. Y en el caso de los glicolípidos van a ser importantes para establecer los grupos sanguíneos, que son los de AB o AB, dependiendo, ¿no? Positivo o negativo. Bueno, no he visto todavía, pero en un pasito me acuerdo que preguntaron dónde interactúan los glicolípidos, es para la determinación de los grupos sanguíneos. Esas son las funciones que puede tener una membrana: transporte, actividad enzimática, traducción de señales, reconocimiento célula-célula, uniones intercelulares y adhesión al citoesqueleto. Eso lo podemos ver aquí, ¿no? Las imágenes. Transporte, las moléculas que entran al citoplasma de la célula o las moléculas que salen de la célula hacia el exterior. Luego que tenemos la actividad enzimática que se realiza dentro de la célula, pero que interactúa en la membrana también. Tenemos la traducción de señales, porque una cosa es que el receptor funcione y atraiga la señal, y otra cosa es que la célula entienda qué es lo que la señal está emitiendo, qué es lo que le está diciendo. A eso le decimos traducción de señales. Esto lo vamos a ver es postparcial, porque hay un tema sobre traducción también. Luego también, ¿qué hace? Reconocimiento célula-célula, ¿no? Acá tenemos una célula, ¿no? La membrana de una célula, y acá tenemos la membrana de otra célula. Y acá tenemos a los receptores, o bueno, acá proteínas, si queremos decirlo, y que están haciendo, se están reconociendo entre ellas para saber con quién están trabajando. ¿Qué más puede haber? Uniones celulares. Igual, tenemos una célula, tenemos otra célula, pero si se dan cuenta, hay una parte en la que se unen, una unión adherente. Y aquí lo que tenemos es adhesión al citoesqueleto. Acá está pasando el citoesqueleto, parte del citoesqueleto, y se está uniendo a él. También es importante. Bueno, el sistema endomembranas, esto lo hemos visto mejor en el tráfico vesicular la semana pasada, y nace pues del núcleo y se va hasta la membrana plasmática, ¿no? Teniendo en su camino al retículo endoplasmático rugoso, al liso, al aparato de Golgi, pueden intervenir también los lisosomas, y hasta que llega a la membrana plasmática, donde es donde se realiza el intercambio final de las vesículas. Ahora, 2 características de la membrana, eso es su selectividad y su permeabilidad. Su selectividad es que es una barrera de permeabilidad selectiva entre célula y célula. Cuando hablamos de ciertos canales que están para determinadas moléculas, o de ciertos receptores para determinadas moléculas también, estamos hablando de la selectividad, porque no se van a abrir ante cualquiera. Y la permeabilidad de la membrana es que sustancias especiales entran a la célula con facilidad y los desechos que se expulsan. Mientras más permeable, hay una mayor interacción de lo que entra y de lo que sale. Básicamente esos. Claro, aquí también está el transporte, activo y pasivo. ¿Se acuerdan de la principal diferencia entre ambos transportes? Como su nombre lo dice, uno va a requerir ATP y el otro no. ¿Cuál requiere ATP? La activa.
Muy bien. Entonces tenemos dos tipos de transporte básicamente, que es el activo y pasivo. Y el pasivo va a tener difusión simple, difusión facilitada, y el activo tiene bombas iónicas, endocitosis y exocitosis. Ahora, ¿a qué nos referimos con difusión simple? ¿Se acuerdan? ¿Por qué decimos que es difusión simple? Porque no se consume energía metabólica. Ujú. ¿Y por qué no lo consumirías? ¿Por qué es tan fácil para ti difundir ¿Qué va a de favor manera del fácil? gradiente? Exacto, está a favor de la gradiente de concentración. Este proceso no es selectivo, la difusión simple no es selectiva y no necesitas la interacción de las proteínas transportadoras. Simplemente se da, ¿no? Aquí está la difusión pasiva, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Esto es una proteína, por ejemplo, facilitadora, pero aquí no hay nada. Y aquí generalmente son moléculas pequeñas que por su tamaño y poca complejidad pueden pasar la membrana sin necesidad de que haya ayuda como enzimas o proteínas. En cambio, la difusión facilitada, ¿qué significa? Necesita ayuda de alguna proteína transportadora para atravesar la membrana. Los Ujú. carriers. Vale. Sí, eso le dicen los carriers. También hay proteínas canal, canales iónicos, coporinas y porinas. Este ya es un proceso más selectivo. Aquí no cualquiera puede entrar, sino determinadas moléculas dependiendo de el tipo de carrier que sea, ¿no? A quién está llevando consigo. Entonces, lo que va a pasar es que la proteína se va a pegar a esta molécula y al momento en que la proteína ingrese a la membrana, jala consigo a la otra molécula y ya es un transporte, ¿no? Como si fuera un bus y la molécula un pasajero. Entonces pasa el bus y el pasajero necesariamente entra con el bus. Y lo podemos ver en la imagen, ¿no? Aquí determinada tipo de proteína, determinado tipo de moléculas van a pasar por este carrier o canal, dependiendo de cuál se trata. Y bueno, acá tenemos una imagen del transporte activo, que ahorita lo vamos a ver, que parece un poco a la difusión facilitada, pero no es, ¿no? Porque acá sí requiere energía ATP. Este no requiere energía ATP. Ahora tenemos los canales iónicos, que es parte de la difusión también. ¿Qué vamos a encontrar acá? Hay dos tipos, los regulados por ligando y los regulados por voltaje. ¿Se acuerdan? ¿En qué se diferencian? Por ligando eso a la respuesta a la unión con neurotransmisores. ¿Mm? Y el de voltaje. A variaciones en el potencial eléctrico. Ujú. Por ligando vamos a tener a la unión del ligando con su receptor y este va a dar un cambio dentro de la conformación de la propia célula y del canal. Se va a abrir el poro acuoso y ocurre un flujo de iones específicos, siguiendo la gradiente del ion a través de la membrana. Por eso es que tampoco utiliza ATP. En cambio, en el voltaje es como si tuviéramos una puerta eléctrica, ¿no? Si nosotros apretamos el botón, la puerta se abre. Si nosotros no apretamos la puerta, no se abre, se mantiene cerrada. Y esto va a ser regulado básicamente por canales de potasio, sodio y calcio, que hay que tenerlos en cuenta estos tres. Regulados por el voltaje pertenecen una gran familia de proteínas y podemos ver dos imágenes, ¿no? Acá está el ligando y acá está su receptor, ¿no? Entre el ligando a su receptor y empieza a ver el cambio que va a permitir que se abra. En cambio aquí lo que va a ver es como si fuera un switch de un tipo de puerta. Por eso es por voltaje. Luego acá están los transportes activos y aquí sí va a haber utilización de energía. Aquí sí hay utilización de energía.
Aquí va a haber las bombas de ATPasa de sodio y potasio, las de calcio, las de hidrógeno, dependiendo dónde se realicen. Por ejemplo, aquí vamos a tener que sí va a haber uso de ATP. Y la endocitosis y la exocitosis lo vimos la clase pasada, ¿no? ¿Qué era endocitosis? ¿Se acuerda? ¿Qué significa endocitosis? Cuando una vesícula con proteínas ingresa a la membrana y luego sale fagocitada, o sea, su contenido. Entra una vesícula de forma externa a la membrana y lo que hace la membrana es darle un espacio para que se pueda ir, para que pueda ir ingresando hasta que ingresa totalmente. Y ahí dependiendo de qué tipo de molécula sea, lo que va a hacer puede ser que la fagociten o no la fagociten o la degraden, ¿no? Porque los lisosomas pueden interactuar ahí porque necesitan la degradación de, si ingresa una proteína y ellos no necesitan la proteína totalmente, pero sí a los aminoácidos, lo que van a hacer es degradar esta proteína de lo que acaba de ingresar. Entonces es externo, ¿no? Va ingresando y en la clase pasada vimos cómo van ingresando por medio de las vesículas. Y la exocitosis va a ser exactamente lo opuesto. ¿Se acuerdan de las dos vías secretoras? Que puede ser regulada o puede ser continua. Digamos que estamos viendo acá una regulada. Estamos esperando que haya una señal para que se pueda abrir la membrana. Aquí ya está, porque acá está abajo de la membrana y aquí ya está saliendo. Y hay hay unos gránulos secretores. Y se va retirando. Y esto fue preparado desde el principio, ¿no? Desde el retículo endoplasmático rugoso y ya está siendo expulsado. Y en ambos, o sea, esto es importante porque en ambos va a requerir la utilización de energía ATP y por eso ya se trata de un transporte activo y no pasivo. Muy bien, eso es membrana. Y ahora vamos a ver citoesqueleto. Ya, citoesqueleto. Bueno, este citoplasma ya lo vimos. ¿Cuáles son las funciones principales del citoesqueleto? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el citoesqueleto? Da estructura a la célula. Le va a dar estructura a la célula. ¿Qué más va a permitir? Permite el movimiento celular. Permite el movimiento celular. Va a fijar el ARN mensajero. Va a servir como una... No te escucho, ¿podrías hablar un poquito más alto? Está compuesto de los microtúbulos, los microfilamentos y los intermedios. Sí, exacto, muy bien. Esa es su composición. Va a servir también para que los organelos se puedan desplazar, ¿no? Como vimos en el tráfico vesicular, no más que todo cuando hablábamos de los lisosomas, hablábamos también de su desplazamiento y cómo ayudan el citoesqueleto para eso. En el tráfico también. Muy bien. Bueno, aquí podemos ver los diferentes tipos. Ya. Y principalmente los tres microfilamentos, filamentos intermedios, microtúbulos y un cuarto elemento que eso está en la lectura más que en la teoría. Cuando hablamos de los microtúbulos, son los más grandes
que los tres. Estos son los más grandes, su diámetro es de 24 más o menos. Está hecho de proteínas tubulinas, alfa y beta tubulina, que les conocemos como dímeros de tubulina. Ustedes se dan cuenta, vamos a tener un alfa y un beta siempre, están juntos. Luego los microtúbulos son una estructura dinámica, presentan direccionalidad y tienen esta composición. Acá de repente se ve mejor, ¿no? Alfa, beta, tubulina, alfa, beta y alfa, beta. Y si empieza en alfa, tiene que terminar en beta, según esto, ¿no? Acá faltan más. Esta es su composición si la vemos de la parte superior, ¿no? Esta parte de acá se ve acá. Es como si se fuera una cañita, una pajita, ¿no? Porque vemos que hay un espacio adentro. No tiene un espacio hueco en la parte interna. Y se van rodeando. Creo que no ven un puntero. Se va acá, se va rodeando. Esta parte está vacía. Y su función principal es, durante la división celular, estos van a organizarse en una estructura que se llama uso. ¿Y cuál es la función que tiene el uso acromático? Es separar los cromosomas. O sea, en la parte final, cuando se separan ambas células hijas, ellos intervienen. Para acá el ensamblaje de los microtúbulos, que se acuerdan que hablábamos de que se van ensamblando, y ustedes lo podían ver, ¿no? Se van ensamblando y esto es constante. Si se ensambló, luego se desambla y luego vuelve a pasar. Siempre por la parte del positivo y se desensambla por la parte del negativo. Ahora vamos un poquito más rápido para hacer el banco. Acá están las proteínas relacionadas que la tienen en su teoría, los motores moleculares. Cuando hablamos de los motores moleculares, aquí tenemos a la quinesina y la dineína. Aquí, por ejemplo, tenemos en la cabeza de una miosina, cómo se van acoplando. Los filamentos de actina van a ser los más delgados. ¿Qué otro nombre reciben los filamentos de actina? ¿Se acuerdan? Filamentos intermedios. Filamentos intermedios, no, los filamentos intermedios son los del medio, no, no son los más delgados. Aquí está. Estos son los intermedios. Le decimos, si estos son microtúbulos, estos son microfilamentos o filamentos de actina. Los microfilamentos van a ser los más delgaditos. Entonces tenemos microfilamentos por sus diámetros, microfilamento, luego filamentos intermedios y luego vamos a tener a los microtúbulos como los más gruesos. ¿No? Aquí, ¿qué vamos a encontrar en los microfilamentos? Miosina. La miosina está en los filamentos de actina o en los microfilamentos. Actina también vamos a encontrar, evidentemente. Aquí también el ensamblaje es parecido como el que vimos anteriormente. Empieza por la parte positiva y se va avanzando hasta que se vuelve a desensamblar. Luego tenemos ya, los intermedios que tienen esta forma, un poco diferente a los anteriores, y mantienen la forma de la célula y anclan el núcleo y otros organelos en su lugar. ¿Okay? Esa es su función. Ellos son más o menos los que intervienen en el anclaje de organelos en el núcleo. También va a tener diferentes clases. Estas son las proteínas y dónde las pueden encontrar. Siempre les recomiendo que esto lo tengan ahí mapeado. La queratina está en las epiteliales, la bimentina en las células de origen mesodérmico, desmina en células musculares, glial en células gliales, neurofilamentos evidentemente en neuronas y periferina en las neuronas del sistema nervioso central. Luego, bueno, los microtúbulos, sus funciones básicamente, organización de flagelos y cilios de las eucariotas y también pertenecen a la parte de la mitosis y meiosis, como les comenté al momento en que separan los cromosomas mediante el uso acromático. El centrosoma, los cilios y flagelos, que también corresponden, son diferentes, no son iguales. Estos, por ejemplo, son muchos, son cortos y siempre presentan la misma estructura, se encuentran solo en eucariotas y los flagelos al revés son pocos, son más gruesos y más largos y van a variar en su estructura. Estos van a estar presentes en eucariotas como en procariotas. Muy bien, este fue un poquito más rápido para que no nos gane el tiempo y podamos hacer el repaso, que es lo que queremos hacer hoy día. O sea, el simulacro, mejor dicho, porque el repaso acabamos de hacer. A ver, voy a dar
No, es al revés. Sí, les voy a ¿puedo pasar ese compartir. material de casualidad? Todo el material, el PPT están en el Drive, todo el PPT está en el Drive. Ok, muchas gracias, señor. Ajá, son los PPTs que ya hemos usado. Y ahorita también les voy a pasar los bancos, esos también los voy a pasar para que ustedes puedan revisarlos con más calma, ¿no? Ahorita vamos a resolver algunos. Sí se ve, ¿no? El código del Quizzes. Sí, sí se ve. Ya. Hay que tomarnos unos 4 minutos para que todos se puedan unir y a las 12:05 empezamos con el quiz.
faltan todavía 3 personas. Ahora vamos a esperar un minuto más y si no, ya empezamos. A ver, ya tiene una persona más. Vamos a iniciar, ¿ya? Ahí les van a salir a ustedes las preguntas. Ok, muy bien. Entonces, la mayoría contestó muy bien. Son las características del transporte activo. Sí, me empezó a poner así. Características del transporte activo es que usa energía, ¿no? Gasto de energía. No puede ser a favor de la gradiente porque a favor de la gradiente no utilizaría energía. Este sería el pasivo. Y los mecanismos de transporte de glucosa no están aquí. No utiliza transportadores, también sería del pasivo. Siguiente pregunta. Muy bien. Aquí, características evolucionan en los seres vivos, la cual responden a ciertos estímulos del medio ambiente. En realidad, eso no está en la teoría, pero nosotros, por ejemplo, nos preguntaron. Puede ser que les pregunten también. Así que, ¿qué característica es? La irritabilidad más que la adaptación. La adaptación es cuando el organismo se adapta a diferentes, no a estímulos, a ciertos estímulos del medio ambiente, sino él se adapta. Y la irritabilidad es cuando nosotros nos irritamos porque hace frío, porque hace calor. No, esto es más de biología de la parte del colegio, si no me equivoco, porque esto no lo menciona en la teoría. No puede ser metabolismo ni evolución, sino que eran entre estas dos realmente, ¿no? Esta también tiene mayor peso, pero estas dos sí de plano se salían. Galia, disculpa, ¿por qué no era adaptación? Ay, pero- ay, lo vemos cuando termine la pregunta, porque ya empezó ya con Sí. tiempo, ¿ya?
Entre las fibras del citoesqueleto, las más delgadas dijimos que eran los filamentos de actina o también conocidas como los microfilamentos. Las fibras de queratina, no. Y los filamentos intermedios, pues son intermedios, no son los más delgaditos. Volviendo a la adaptación supone un proceso mayor que el de la irritabilidad, que decía que eran por, me parece, situaciones directas. A ver, déjame ver la pregunta para darte la respuesta. ¿Cómo veo la pregunta completa? A ver, espera, voy a ver en el banco. Para no mover el quiz y sí que no se pierda todas las preguntas. Dame un segundo. ¿Qué banco es este? Creo que es. Ujú. Es la característica que poseen los seres vivos y por la cual responden a ciertos estímulos del medio ambiente. ¿Ok? Aquí solo nos dicen poseen los seres vivos y responden a ciertos estímulos del medio ambiente. Ese solo es irritabilidad, esa definición. Pero si queremos hablar de adaptación, aquí lo que va a haber es que va a haber una transmisión. ¿Se acuerdan de cuando estábamos hablando de la teoría de evolución? Yo he adaptado mi organismo para que mi descendiente ya lo tenga totalmente. O sea, hay una característica que yo he adquirido debido a mi medio ambiente que ya lo va a tener mi descendencia porque yo le estoy adquiriendo. Esa es adaptación. No es simplemente recibir un estímulo externo, sino que hay todo un proceso por el cual yo a mi descendencia ya le estoy dando esta característica de las que yo percibo por mi medio ambiente. Por ejemplo, recordemos a la jirafa. Se quedó sin alimentos en la parte inferior de los árboles, tuvo que hacer alargar su cuello. Esa es adaptación. Si hablaríamos de irritabilidad, digamos que la jirafa, alguien le patea a la jirafa. Esa es otro tipo de estímulo. No sé si se me entendió. Ok, o sea, básicamente que la adaptación tiene como que trascendencia, por ejemplo, en sus descendientes y la irritabilidad es solo como que un proceso que se da en respuesta al medio ambiente, o sea, como que no Un- involucra trascendencia, algo así. Ujú. Sí, ahí lo podrías ver con mayor detalle, más relacionado también al tema, ¿no? que estábamos viendo, Ok, porque no hemos visto un tema de características, o no está tampoco. Ya, gracias, muy Galia. bien. Sí, gracias. A ver, sigamos. ¿Ustedes escuchan la musiquita? Sí, ¿no? La musiquita del quiz. No, no, no. Ah, ya, es que la musiquita es muy chévere. Bueno, gracias porque estoy con audio. Bueno, para que la escuchen también. La musiquita me encanta. Vamos a ver. A ver, la magnetita es una evidencia de panspermia. Muy bien, muy bien. Sí, es un compuesto de los meteoritos, la magnetita. Pero eso no lo mencionaron en la teoría, pero sí lo preguntaron. Ujú. Muy bien.
A ver, el ensamblaje de los microtúbulos es un proceso que necesita energía, es de guanosin trifosfato, no adenosin. Ujú. Fosforilaciones tampoco, y Luz nadie contestó muy bien. Sí, bueno, lo sabían. Mi promoción no se lo sabía, por ejemplo, la mayoría. Ya, claro, es una pregunta un poquito más larga por las alternativas. Igual les puse un poquito más de tiempo, pero vamos a ver. La difusión es un modo de transporte celular a través de la membrana en el que las partículas se mueven aleatoriamente debido a su energía, era la respuesta. Ahora, las sustancias se mueven cuesta arriba a favor de la gradiente, no necesariamente. Acuérdense de la imagen, de la membrana. ¿Se acuerdan donde había un montón de puntitos que ingresaban sin necesidad de ningún canal? ¿No? Eso es un tipo de transporte por difusión. Digamos que es la difusión simple. Entonces no necesitan necesariamente irse cuesta arriba, ¿no? No se están yendo cuesta arriba, simplemente están ingresando. Acá no hay gradiente, simplemente se mueven de forma aleatoria por su propia energía. Ahora, en una célula de hidrólisis ATP tampoco, porque en la difusión no hablamos de activos y solo se produce si hay suficiente disponibilidad de ATP en la célula. Nuevamente, la difusión no es parte del transporte activo. Con relación a la Tierra primitiva, ¿qué proposición es falsa? Rica en oxígeno, perfecto. Esa era la falsa, ¿no? Tenía escasez de oxígeno según los estudios de la Tierra primitiva. ¿Había actividad volcánica? Claro que sí. Elevada temperatura también. ¿Y era rica en esos gases? Sí, también. La única falsa era esta.
En relación al colesterol, se encaja entre las colas de los ácidos grasos y los fosfolípidos y los glucolípidos. Y eso lo vimos en la imagen, ¿no? Esa pregunta solo tenían que acordarse de la imagen para poder sacarla. ¿Por qué flota libremente en el citosol? No, está dentro de la membrana. ¿Se adhiere a la parte externa de la membrana? Tampoco, porque se encuentra adentro, donde están los fosfolípidos. Y es un monómero incorporado, o sea, podrían haber estado entre estas dos, recordando solamente la imagen, pero el colesterol no es un monómero incorporado en los fosfolípidos. Muy bien, vamos bien. Muy bien, a ver, la energía de conversión química de ATP en energía mecánica ambiente encima de los filamentos requiere de la acción de la miosina. No puede ser ni dineína, ni nexina, ni quinesina. Es la miosina. En la imagen, cuando ustedes lo revisen con calma, se van a dar cuenta que la miosina forma parte primero de quién estamos hablando, de los microfilamentos. La dineína y la quinesina forman parte de los microtúbulos más que de los microfilamentos. Ya entonces solo tenían en realidad una opción. De repente si acá habíamos puesto actina, ya podríamos haberlo complicado. Pero en realidad solo había una única opción. En relación a los canales iónicos, a ver, ¿qué decían? Los canálicos iónicos, no sé, los canálicos iónicos permiten el paso de varios tipos de iones. No, los canales iónicos por su especificidad tienen un flujo de iones menor, no, tampoco. Los canales de sodio regulados por voltaje se abren en respuesta, sí, ya está. Los canales iones regulados por ligando, no logro ver la última parte. Los canales de iones regulados por ligando, dice, ¿no? ¿Dónde estaba esa pregunta? Para terminar de leer la respuesta. ¿Por qué es falso? Mm, Los canales iones regulados por ligando se abren en respuesta a variaciones de potencial eléctrico. No, pues esos son los del voltaje. No, está perfecto. Siguiente.
Bueno, eso estaba fácil, no era un regalo, esa pregunta. Durante la mitosis, los cromosomas se separan por el uso acromático, ¿correcto? Que está constituido por, ¿no? ¿Quién hacía lo del uso acromático? Eran los microtúbulos. Los microtúbulos están constituidos por alfa-beta-tubulina. Facilísimo. Siguiente. Ok. Bueno, casi todos contestaron bien. El citoesqueleto participa en la traducción de información genética, pues interacciona a los ácidos nucleicos, formando sitios para la fijación de ARN mensajero. Justo estaba en las diapositivas que lo vimos antes de iniciar. Muy bien, afirmación correcta sobre la difusión facilitada. Cuando las proteínas de transporte mueven sustancias en dirección... Ay, no puedo ver esa parte. Vamos a ver la pregunta aquí. Cuando las proteínas de transporte mueven sustancias en dirección de sus gradientes químicos o eléctricos, requiere más energía de transporte. No. Realizada por bombas proteicas, tampoco es el paso de sustancias sin disociar a través de las membranas. No, solo quedaría la primera. Porque cuando hablamos de energía o bombas, ya no estamos hablando de pasivos, no estamos hablando de activos. Muy bien, aquí en esta pregunta la estabilidad de los filamentos de actina se verá afectada por una deficiencia de... Sí, es correcto. No podría ser estos, ninguno de estos. Eso está en una diapositiva, creo, de hecho. Muy bien, sigamos.
Muy bien, a ver. Los motores microtubulares, la secuencia de aminoácidos que presenta una gran variabilidad, se encuentra en la región de las colas de las quinesinas. Y eso es de la imagen que está en la diapositiva que les he presentado. Me parece que esa imagen también está en la teoría y en la explicación que da. No, no va a ser en las DNInas, sino va a ser en las quinesinas, específicamente en sus colas. ¿Ok? Esta pregunta es buena para que ya sepan la respuesta correcta si es que la vienen. Si es que viene. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a una célula procarionte? El núcleo posee poros, no tiene núcleo, posee ribosomas 70S, sí, esa es. Posee un sistema de endomembranas, no, porque no tiene organelas para formar un sistema de endomembranas. Y mitocondrias, no tiene mitocondrias. Muy bien, genial. Es por descarte, ya. Claro, esto está fácil porque puede ser por descarte. Pero esta es la correcta porque posee ribosomas de 70 y en cambio las eucariotas poseen ribosomas de 80S, ¿ok? Puede venir al revés la pregunta. Las eucariotas tienen ribosomas de 80S y las procariotas tienen ribosomas de 70S. Esa es su diferencia. Bien, ¿cuál de las siguientes condiciones afecta negativamente la velocidad de difusión de una sustancia química a través de una membrana plasmática? Distancia que tiene que atravesar, no, la distancia no es un factor, en verdad. Cantidad, esa es la última, no. Temperatura tampoco. Masa de sustancia tampoco. Estas podrían ser las que nosotros consideraríamos si nos pusiéramos a pensar que estamos transportando un paquete, ¿no? Nos va a preocupar la masa del paquete y la distancia que tenemos que transportar. Pero en realidad, la que va a afectar negativamente para la velocidad va a ser cuánto ATP tenemos para realizar esa difusión de una sustancia química. Bueno, es un transporte activo en este caso. ¿Cuánto estamos, pues, o cuánto tenemos para brindar esa distancia? Mientras menos ATP tenemos disponible, más lento va a ser. Más ATP, más rápido. Este va a ser el dominante.
A ver, una célula animal que carece de oligosacáridos en la superficie externa de su membrana plasmática probablemente va a ver deteriorada su función de barrera y difusión de moléculas cargadas, adherirse al citoesqueleto, transportar iones contra su gradiente electroquímica. En realidad, acuérdense cuando estábamos viendo el tema de los carbohidratos, también cuando vimos el tema de las proteínas, ellos tenían una de sus funciones que era el reconocimiento de célula a célula. Y siempre va a ser esta en la cara externa, evidentemente, de la membrana. Entonces, primero, aquí en la pregunta yo les hubiera aconsejado revisar cuál necesariamente va a ser en la cara externa, porque adherirse al citoesqueleto, esto me suena más interno, esto puede ser externa, y esta en realidad no solamente es externa, la de transporte. Entonces hubiera sacado ya de plano a estos dos. Me hubiera quedado con establecer a moléculas cargadas y reconocimiento célula a célula. Y en esta parte yo hubiera visto un poquito más acerca de qué es lo que me están preguntando, qué son oligosacáridos. Si nosotros nos ponemos otra vez en la imagen donde está la membrana y todos sus componentes, ustedes van a ver que los oligosacáridos están en la parte externa. Entonces, ellos primero están en la parte externa y ¿en qué se encargaban? De reconocimiento célula a célula. Y está en una de las diapositivas, de hecho. Entonces, era esta. Entonces ya saben si les vuelven a preguntar, porque esta ha estado bien dividida. Cada una ha tenido bastantes votos. Ya, esta todas la han tenido fácil, ¿ya? Por eso era importante la relación. ¿Se acuerdan? La cabeza era polar y era hidrofílica. Aquí está bien, pero no es hidrofóbica, ¿no? Es polar sí, pero no es hidrofóbica. Acá hubiera sido, no, la cola es no polar e hidrofóbica y hubiera estado correcto también. ¿Tiene naturaleza polar únicamente? No, porque es polar y no polar. ¿Y compuesta únicamente por átomos de fosfato? No, la cabeza tiene átomos de fosfato y glicerol y la cola son ácidos grasos saturados e insaturados. Entonces sí, la única era esta. Muy bien. Perfecto, casi todos lo hicieron bien aquí. ¿Es característica esencial de la membrana? ¿Ausencia de proteínas en función enzimática? No, pues uno de sus componentes son proteínas. La presencia de lípidos en su cara exoplasmática. Acuérdense que era una bicapa, entonces eso es una bicapa lipídica. La tienen ambas capas, no solo en su cara exoplasmática. Bueno, ahí debería decir presencia de proteínas únicamente de naturaleza integral. Tampoco, porque vimos en la imagen que también tenemos proteínas periféricas e incluso hemos visto que había proteínas de superficie en una de las imágenes, ¿no?
Entonces tampoco sería correcta. Y yo les dije, acuérdense que una característica de la membrana es que es asimétrica. Entonces su característica es la simetría de la membrana. Y creo que esa es toda. A ver, vamos a ver. Creo que esto hace una premiación. Muy bien a todos los que han estado en el podio. Me alegro bastante. Igual estoy viendo que muchos han contestado bien. Hay algunas dudas que ahorita con el repaso y espero que teniendo ya la pregunta y la puedan analizar, ya tengan la respuesta para ver si es que vuelve a llegar y ustedes ya sepan cuál marcar. Muy bien, ese sería el primer repaso. Luego les voy a mandar un link para que elijamos el horario de repaso del viernes. Sí, sí. Bueno, el quiz creo que se puede exportar a PDFs. No sé si lo podrías pasar las preguntas, por favor. Sí, claro. Muy bien. Germán Colli. Sí, claro que sí. Lo voy a pasar, voy a subir los bancos y creo que no he subido la clase de tráfico, también la voy a subir. Y les voy a pasar este forms para que ustedes puedan completar el horario del día viernes y podamos hacer el repaso de los otros 3 temas y hacer también otro banqueo para que puedan ir practicando. Igual lo han hecho muy bien. Igual. Entonces, si no hay otra pregunta, nos pasamos a retirar y nos vemos el viernes.